Dentro de la semana económica que se viene son muchos temas como para ir desglosando, para ir entendiendo. Comenzamos con un aumento de combustible. Vamos a continuar con el debate de subsidios en las tarifas. Vamos a continuar con el tema de los números inflacionarios del día jueves, el tema de los alimentos. Bueno, tenemos mucho para estar hablando con Pablo Pero, economista desde Tucumán. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. Bien, qué linda semanita, ¿no? Que se nos viene. Sí, no tan linda para los argentinos, no. Pero ya estamos acostumbrados a este tipo de decisiones y mientras subsistan, digamos, la intranquilidad en la macroeconomía, los números que no cierran, vamos a seguir así. Hoy, como vos decías, hay muchos temas en agenda. Uno es la inflación, que es el que más se acerca al bolsillo de las personas. Y la más palpable, ¿no? La más palpable, la que podemos ver día a día. Exacto. Se espera una baja con respecto al número de marzo, pero aún así un número muy alto. Las consultoras están esperando una inflación mensual para abril de 5,6% aproximadamente. Eso es realmente muy alto. Acumularía en los primeros 4 meses del año más del 25% la inflación. Y bueno, nos estaría llevando a una inflación anual, siguiendo las proyecciones del Banco Central y de las mayorías de las consultoras para fin de año a casi el 70%, con un número que va a ir bajando a lo largo de estos meses, pero bajando muy suavemente. Si llega a salir, como se espera, 5 y algo cercano a 6, se espera que esto vaya bajando, pero muy suavemente hasta mediados del segundo semestre a valores por encima de 3%, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir... Sí. No, explícame esta situación, digamos, porque uno, sin ser especialista, uno ve que el mes de abril tenía o tiene o puede llegar a tener 5,6 cercanos al 6%. Pero inmediatamente se viene aumento de combustible, se viene un aumento de tarifas. ¿Cómo es que va a seguir bajando? Porque todo esto históricamente nos ha demostrado que el combustible tracciona hacia arriba, que el aumento de tarifa obviamente que está más que explicitado, que va a traccionar hacia arriba. Perfecto, justamente sí, iba a agregar un poco de ese comentario. Las consultoras están previendo esta trayectoria y me imagino que en parte tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno en cuanto a reducir la emisión monetaria, o sea, este dinero que ya todos saben que cuando se emite de más termina generando presión sobre la inflación. Esto ha ido bajando los niveles de emisión en los últimos meses y esto puede disminuir un poco la presión sobre la inflación. Sin perjuicio de que, como vos decís, habrá que ver cómo se termina de determinar la quita de subsidios que se empezaría a aplicar a partir de junio. Sí. Y eso seguramente va a ser algún salto en la inflación también más adelante. Por eso esta baja de la inflación, que puede venir de la mano de la disminución de la emisión, no va a ser tan automática pasando a una disminución de la inflación, sino que se mantiene un efecto bastante suave en la baja. Y sí me permito dudar junto con vos de que se cumplan estas proyecciones porque, como lo hemos visto en años anteriores, con el ajuste en las tarifas, hay saltos inflacionarios que en los años anteriores solían darse en enero-marzo y ahora se pasaron en parte para el segundo semestre o para junio, digamos. Entonces eso puede volver a generar algún ruido en esos momentos. Así Pablo, me corrió escalofrío cuando dijiste el 70%, digamos. Así es, yo estimo por lo que se está viendo que para el año que viene tal vez baje a un 50% de inflación anual, pero hoy ya es muy difícil que para este año se consigan números menores al 60, te diría yo. La inflación va a estar de 60 para arriba, la inflación anual, y es muy difícil que los salarios acompañen. Ahí, de todas formas, creo que hay algunas medidas como imprudentes que la vicepresidenta está como celebrando, porque ella celebra paritarias que van a veces incluso muy por arriba de eso, y tal vez eso en un contexto donde no alcanza la plata del Estado puede volver a generar cierta presión inflacionaria. Tal vez sería bueno, como se hacía antes,
acordar un ajuste por la inflación que ya has tenido o por la mínima que se está esperando, y si a tal fecha, por ejemplo, al 30 de agosto, la inflación superó lo que se había pautado en las paritarias, bueno, ahí renegociar la famosa cláusula gatillo, digamos, sería algo. Claro, pero si hoy hay algunos sectores que están buscando acordar al 80% y eso se logra, bueno, va a seguir presionando para arriba la inflación. Por supuesto que mientras sea sector privado, cada sector puede decidir lo que quiera y es en base a los fondos de los dueños, pero en el sector público se complica negociaciones tan altas por encima de lo que eran las expectativas originales, porque va aumentando la presión sobre los precios, que al final disminuye los salarios. Este año no se espera salarios que crezcan en la Argentina. Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque estamos con una línea de pobreza realmente cada vez mayor. Así es, y si no hay, tenemos esta situación de incertidumbre donde cada vez los que podrían generar trabajo dudan más de que se vaya a estabilizar la economía. Si no generas trabajo, si no aumenta la inversión, lo que hacemos es tratar de aguantar, de sobrevivir, pero no vamos a generar realmente crecimiento, mejoras reales en el poder de compra. Para que eso pase hay que pasar a un esquema de cierta tranquilidad y de futuro, donde uno quiera creer en el país e invertir. Eso todavía no se está viendo y no se espera en estos meses una claridad en ese sentido. Lamentablemente, como te digo, sería bueno tal vez que el gobierno logre unificar un discurso y encarar con algunas medidas concretas y más firmes el aumento que hubo en los precios y que ahora está bajando, pero muy despacio, y los aumentos son aumentos que van a haber un poco más despacio que en marzo, pero a niveles muy, muy altos. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el mundo? Te agrego que esto nos complica un poco más inclusive. Sí. En el mundo está resurgiendo una inflación que no se había visto desde hace 40 años. Por ejemplo, en Estados Unidos se espera una inflación anual de 8%. Claro. 8%. Para nosotros nada, para ellos es lo peor en 40 años. Y el Banco Central ahí dijo, esta inflación no me gusta, subo las tasas de interés muy fuerte, eso enfría la economía, tiene un costo lamentablemente en el corto plazo, pero disminuye la inflación a mediano plazo. El gobierno hace cosas como esas, pero de a poquito. Entonces sigue pateando y pateando esto, que al final nos termina ahogando más y más, porque no logramos frenar la inflación, sino que sigue subiendo y subiendo. Entonces, lo que quiere decir es el mundo, a pesar de los costos que tenga combatir la inflación, no duda en hacerlo. La inflación no es bueno, hay que cortarlo hoy para que el problema no siga y siga. En cambio, acá el gobierno como que quiere y no quiere, el problema sigue y sigue. Y para peor, esto que hace Estados Unidos de subir la tasa de interés también nos complica a nosotros, porque hace que los inversores del mundo quieran invertir en Estados Unidos, las monedas del mundo se devalúan y obliga al peso a devaluarse un poco más también, y eso también presiona sobre la inflación argentina. En resumen, ni desde lo internacional ni desde lo local se están viendo muy buenos indicios para este año, y el gobierno no termina de ponerse encima de la situación, sigue corriendo desde atrás con el problema. Pablo, muchísimas gracias por el contacto. ¿Qué va a ser? Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.